Gracias a usted y gracias a que tengo que renovar la visa cada 3 meses y pasar para acá, para Ruanda. Sí, qué suerte tuvimos además de poderte pillar justo en este proceso allá en Ruanda. Felipe, mucha gente se ha preguntado, ¿por qué te fuiste de Chile? Bueno, yo creo que la iglesia ha caído en un lenguaje hace tiempo de secretismo, de verdades a media, y la gente se ha acostumbrado a estar leyendo entre líneas y estar viendo complot y cosas así, y eso yo creo que ha perjudicado que no crean que me vine, porque yo creo que la situación que vivía la misma iglesia hace que tenemos que volver a su fuente, y volver a la fuente, volver al servicio, estar junto a los más pobres, a los desamparados, es cargar la pila, y eso es lo que me atrajo a venir para acá, pues lo más genuino de un jesuita es la misión que puede hacerse en Chile también, pero yo quería estar acá, que son los más abandonados del planeta. ¿Cuán huérfano sientes tú que quedó un determinado sector del país y particularmente un sector de la élite con tu partida? Yo desde el noviciado en la compañía aprendí que somos todos irreemplazables, pero no hay nadie indispensable. O sea, habrán otros que lo harán de otra manera, algunas cosas mejores, otras peores, pero yo creo que uno no es indispensable. ¿Por qué crees tú que tu liderazgo, tu personalidad, tu forma de ser caló tan hondo en un sector de la sociedad chilena? No sé, yo creo que los sociólogos podrían explicar más. Ahora, yo creo que la gente espera en un cura no más que uno infle una imagen, sino que uno sea uno mismo y uno pueda cometer errores y pueda enojarse y que sea apasionado por lo que uno está viviendo. Yo creo que eso es lo que, sobre todo los jóvenes, no transan en eso y yo creo que eso produjo cierta credibilidad. ¿Y tú sigues manteniendo contacto con ellos? Con el techo corté totalmente. ¿Y con otras personas, ciertos líderes políticos, por ejemplo? Algunos, sí, mantengo cierto contacto, pero estoy en un lugar donde la comunicación no es muy buena y además estoy con mucha pega, entonces no hay tiempo, pero siempre trato de contestar todos los mails que me llegan. Ya, tú dices contestar mail, o sea, que te siguen preguntando cosas. ¿Te siguen pidiendo asesorías también? No, sería medio soberbio decir eso. Yo creo que hay un diálogo de cosas que van pasando. También cuando uno está lejos la gente tiende a desahogarse, sobre todo en un lugar así que tiende a desahogarse sabiendo que uno aquí guarda la intimidad y es como una especie de confesor lejano. Felipe, ¿cómo crees tú que se construyen entonces los liderazgos? ¿Cómo se construyen las confianzas para que personas como tú generen estos lazos de cercanía? Como te decía, yo creo que la transparencia, el ser uno mismo y también muy importante tener algo que decir, tener un sueño, creerse lo que uno está viviendo. La gente, por un lado, uno busca la comodidad, estar echadito, calentito, cómodo, pero por otro lado tenemos necesidad de heroísmo, de sueños, de ideales. ¿Por qué jugarnos la vida y arriesgarla? Y yo creo que cuando uno plantea esos ideales, esos heroísmos, hace que la gente también despierte lo que andan buscando y ahí se produce un nexo y ese nexo obviamente que está tremendamente influenciado por lo que uno cree. O sea, yo soy apasionado por Jesucristo. ¿Piensas tú que en Chile no se está dando esa lógica en que las personas sepan construir un liderazgo? Yo creo que se ha ido perdiendo, se ha ido buscando lo que yo quiero, mi propio interés, mi propia seguridad, mi propia comodidad, y se ha ido perdiendo eso de qué puedo hacer yo por los demás, por qué me puedo jugar la vida. Para mí fue muy interesante lo que pasó en la elección de presidente de Lagos. La primera vuelta era un presidente, Lagos era un candidato que ofrecía un sueño al país y ofrecía sacrificio para cumplir ese sueño, el Chile que queremos, pero casi pierde. Y la segunda vuelta fue, bueno, yo le ofrezco lo que la gente pide, que eso suena bonito, pero es complicado porque la gente pide su propio confort, su propia estabilidad, su propia comodidad y no qué es lo que es mejor para los otros. Y Felipe, según tú entonces, los chilenos ¿en qué creen? ¿En qué piensan o a qué se aferran? Mira, yo hace años atrás, cuando estaba en el techo, quisimos hacer una propaganda en la Navidad de una persona que imitaba como a San José y la Virgen esperando
y que golpeaba las puertas pidiendo alojamiento, que tenía que ver con la Navidad. Y el director de Televisión Nacional en ese tiempo me dijo que no, porque Televisión Nacional era un canal de todos los chilenos y no podía comprometerse con ninguna tendencia política y ningún credo. Y eso era comprometerse con el credo. Yo dije, ridículo, si la Navidad es un feriado justamente porque se celebra el nacimiento de Cristo. Entonces no lo pude sacar de eso y nos prohibió hacer ese comercial. Pero yo le dije, bueno, entonces saquen también al viejo Pascuero, porque el viejo Pascuero es el dios del consumo. Y yo creo que la mayoría de la gente está creyendo en el dios del consumo. Y ese se produce un vacío enorme. Dicen que creen en Jesucristo, bueno, pero en el fondo nuestro Dios se ha transformado en el Dios del consumo, representado en Navidad por el viejo Pascuero. Siguiendo esa lógica entonces, Felipe, ¿tú no te cuestionas en ningún momento tus propias creencias, la existencia de Dios? Te lo pregunto, mirada a la realidad que se vive, por ejemplo, en este continente de miseria, de pobreza, de marginalidad, de personas mutiladas o desplazadas, en una realidad que pareciera además ser permanente en el tiempo. ¿No te cuestionas la existencia de Dios o por qué Dios permite que pase lo que pasa aquí? Mira, yo una vez venía saliendo de una casa, de un campamento en Chile, de una casa miserable, de una mamá que vivía con 2 hijos y estaban a puro tecito, pasando hambre. Y venía una chiquilla universitaria y al salir la chiquilla universitaria se puso a llorar y me dijo, ella era de un movimiento católico bastante conservador y me dijo, ¿por qué Dios permite esto? Entonces le dije, no seamos patúos. O sea, a mí me sobran calorías, tengo guata, tengo refrigerador lleno de cosas y eso que tengo voto pobreza. Le dije, y tú debes de tener tu refrigerador lleno de cosas también. Nosotros hemos acaparado lo que no nos pertenece. Nosotros si tenemos más habilidades o más estudios o más oportunidades para ponerlo al servicio de los demás y no acaparar. Más encima que acaparamos le echamos la culpa a Dios. O sea, no seamos patudos. Dios nos dio a nosotros todas las posibilidades para que continuemos la creación. No nos apropiemos de ella ni nos abusemos de las personas. Y además encima que lo hacemos, le echamos la culpa a Dios. No. No es así. Dios se empelota por eso. En las bodas de Caná se acabó el vino, es decir, se acabó la alegría en la fiesta del género humano. Y lo que el primer milagro de Jesús fue transformar el vino, transformar el agua en vino, es decir, transformar nuestra miseria, nuestro egoísmo, nuestra hipocresía, nuestra soledad, transformarlo en alegría para que la humanidad vuelva a ser una fiesta para todos. Y nosotros somos los que hemos arruinado la fiesta, no Dios. A propósito de los jóvenes, de esta chica que tú me describes, ¿en qué crees tú que están hoy día los jóvenes? ¿En qué piensan ellos? Yo creo que le hemos mostrado un Dios tan, por usar un término juvenil, tan rasca, tan insípido, un Dios que es más bien una moralina, que los chiquillos simplemente presenten de Dios hoy día, es mi parecer. No es tema para ellos el Dios que le presentamos, pero sí cuando el joven anda buscando entregarse por entero y amar a su chiquilla o su chiquillo, cuando andan buscando entregar la vida, cuando quieren estudiar para ser mejores, cuando están buscando igualdad en un país, eso están buscando a Dios. Lo que pasa es que nadie le ha hecho relacionar las dos cosas. ¿Cómo miras tú la juventud? ¿Está viviendo un proceso de permanente adaptación, de cambio? No me gusta generalizar, creo que nada puede ser peor que eso, pero por otra parte también es cierto que hay estadísticas que son muy reales, muy concretas. Han aumentado los suicidios de jóvenes, hay una porción de la juventud chilena que es muy buena para tomar hoy día, que tiene una ausencia de diálogo real con sus padres, o sea, se comunican, pero no hay diálogo real y concreto. ¿En qué crees tú que están hoy día y cómo están enfrentando ese proceso de cambio los jóvenes? Uno acá puede ver, qué sé yo, en los lugares donde hay animales, puede ver un león con sus garras bien afiladas y en su territorio, y uno no deja compararlo con los leones que uno ve en los circos, en los zoológicos, con la uña gastada de caminar sobre el cemento y encerrado en un cubículo. Así se deprimen los leones. Y eso le pasa a los jóvenes. Los jóvenes están hechos para gastarse, para dar la vida, para soñar, para tener ideales. ¿Y qué es lo que pasa? Los metemos en un tubo, que lo hacemos que se aseguren, que planifiquen sus vidas. Entonces están pensando en 3 años más y no están viviendo el presente, los llenamos de miedo, están la mayoría de ellos endeudados. Entonces al final
son como leones con las garras, le hemos limado las garras. Entonces así son jóvenes sin ser jóvenes y eso yo creo que es muy frustrante. Tú dices, le hemos limado las garras. ¿Por qué razón? Yo creo que lo hemos metido en esta tontera del consumo. Yo creo que los seres humanos tenemos que consumir. Consumimos aire, consumimos alimento, pero cuando ya el consumismo pasa a ser la razón de existir, ya es complicado. Y a veces los mismos jóvenes que protestan por la naturaleza, por el cuidado del agua, por la no construcción de represas, etcétera, y que está bien que lo hagan, sin embargo, esos mismos jóvenes no pueden vivir sin consumir la electricidad y las cosas que requieren de eso. O sea, yo ojalá decirle a los jóvenes hoy día, libérense, no cambien, reparen sus zapatos, reparen la ropa, no gasten, no se metan en la maquinaria del consumo desenfrenado porque si no están perdidos. Al mismo tiempo, y esto puede parecer una paradoja, se da que incluso esos mismos jóvenes que te escribía hace un rato son también los que al mismo tiempo han encabezado las protestas, no solamente por mejoras en la calidad de la educación, en igualdad de oportunidades, sino que también por otros temas han liderado las protestas en función del respeto al medio ambiente, de los derechos indígenas, de trato igualitario a personas del mismo sexo, en fin. ¿Sientes hoy día que son esos los jóvenes que están protagonizando la exigencia de mayores cambios? Yo creo que sí, yo creo que incluso ha visto la vida de sus papás que no son felices. Entonces ese joven quiere cambio y se atreve a hacer. Nosotros tenemos miedo de producir cambio porque vivimos todavía los traumas del golpe y otras cosas. Pero ellos no tienen esos traumas, entonces quieren cambio y está bien que pidan esos cambios. Ahora, ojalá que eso pase, por eso yo estoy muy contento de estos dos chiquillos que liberaron, Giorgio y la Camila Vallejo, que se metan en política. Tenemos que, o sea, yo creo que esta fuerza de cambio hay que transformarlo en movimientos políticos para que sean reales los cambios. Y ojalá que los lideren los jóvenes sin miedo y hacer los cambios necesarios, hay que hacer con profundidad. Una cosa que ha llamado mucho la atención en este malestar y en cómo se ha materializado y se ha expresado particularmente en las calles, es que pareciera que la Iglesia ha estado muy ausente o que no ha tenido voz. Yo creo que ha perdido credibilidad y está enrollada en sus propios problemas. Y yo creo que si se pudiera sacudir de eso, como el Papa actual que se sacó los zapatos rojos, si la Iglesia pudiera sacudirse de toda esa pompa o todo ese querer mantener como una... y poder predicar el Evangelio con gestos concretos, tendría mucho que decir hoy día. Pero yo creo que falta mucho, porque hasta el momento los líderes eclesiásticos que tenemos han sido puestos justamente por su carácter de no quebrar ningún huevo, entonces nunca van a poder hacer tortillas. Tú dices los líderes eclesiásticos, ¿los de Chile? Claro, los obispos en todo el mundo, no solo en Chile. Todos los obispos nombrados estos últimos 20 años, por eso al Papa actual le va a costar mucho algún cambio real. Son obispos, si yo te digo a ti, nómbrame 7 obispos en Chile, tú no vayas a saber decir los nombres. O sea, no son líderes. ¿Y cuál habría sido la idea de querer instalar obispos que no quebraran huevos? Mira, yo creo que el problema es más profundo. Nosotros vivimos una cultura del mercado. El mercado no es malo. El mercado sirve como una herramienta económica para detectar la demanda y la oferta. Pero si el mercado tú no le pones contrapeso, el mercado fue pensado para que hubiera una moral de valores, del ahorro, de la solidaridad, de la honradez, del pensar en el bien común. Eso se lo suponía. Pero cuando tú el mercado los dejas totalmente en libertad, como ha sido en Chile y en gran parte del mundo, es como un animal salvaje que tú lo dejas suelto. Entonces, el mercado ha invadido otras zonas que no le pertenecen. Nos borró los ideales, nos borró, nos destruyó los valores como la honradez, la sencillez de vida, la autenticidad. Y permeó también a la Iglesia. Y claro, entonces esto ha influido, o sea, destruyó los valores que había en la educación, en la salud, en el ahorro en el país, en la política y también en la Iglesia. Entonces, la Iglesia también ha lucrado y el lucro de la Iglesia ha sido creerse la dueña de la salvación y lucrar con eso.
¿Le atribuyes tú también a la Iglesia, en el ámbito educacional, responsabilidad también en esto de la discriminación?